Dios los bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición tenerlos una vez más en este domingo apartado para el Señor. Qué alegría, qué gozo. Vamos a declarar la palabra como siempre lo hacemos. Repita conmigo: las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca. Por tanto hablaré palabras de bendición, de paz, de salud, de abundancia, de amor, de riqueza, porque en mi boca está el milagro y yo lo voy a arrebatar. Qué bueno. Hoy creemos que Dios nos va a regalar una palabra que va a servir mucho, sobre todo en estos tiempos. Antes quiero hacer una oración por todos aquellos que han ofrendado, que han diezmado, pactado. Póngase de pie porque allí hay un poder. Si lo haces con fe y con alegría, todo se te multiplicará. Padre, te damos gracias por esta hora. Padre, hoy creo que las ofrendas de cada uno de mis hermanos, Señor, hablarán en su tiempo. Mira su fidelidad, mira su sacrificio, el amor, Señor, con el que contribuyen, Señor, al engrandecimiento de tu obra. Yo te pido que le bendigas, Señor, lo que quedó en sus bancos y en su bolsillo, que se los multipliques al 100 por 1, Señor, y que en estos mismos tiempos ellos vean la gloria en todo momento y en todo lugar. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, maravilloso. Dios es bueno. Y hoy quiero compartir contigo una palabra que titulé: asegura una actitud correcta en tiempos de adversidad. Yo quiero que por un instante puedas pensar cuál es la actitud con la que tú estás asumiendo esta situación, esta cuarentena, a consecuencia de este virus o este mal invisible. ¿Cuál es la actitud con la que tú estás en estos momentos abordando? ¿Le has preguntado a Dios qué quiere que tú hagas una vez culmine estos tiempos? Lo que sí es cierto es que a lo largo de toda la palabra, de todas las sagradas escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos estos héroes bíblicos vivieron momentos muy difíciles para que pudiesen hoy aparecer allí y ser un testimonio que hoy debemos replicar, que hoy debemos copiar. Por eso es que te pido que reflexiones si estás desanimado, si estás esperando, si piensas que la cuarentena significa descanso, cama, espera, si estás creyendo que son las circunstancias las que van a hacer que tú te detengas o avances de acuerdo a lo que tú vivas. Lo que es cierto que la Biblia tiene historias de todo momento en donde hombres que no tenían nada, solamente fe, se desafiaban, que en función a ello lograban lo imposible. Por eso dice la palabra que para el que cree todo le es posible. Pero para ello hay que tener una buena actitud. Para ello hay que creer. Por estos caminos se transita es por fe. Si tú crees, todo lo que estés pidiendo, todo lo que estés luchando, se te va a cumplir. Por eso tienes que creer. Pero además a ello hay que acompañarle una actitud. A veces encontramos personas que ante una circunstancia entran en un estado de desánimo, les da por dormir, por esperar,
darle al televisor y pasar días. Y obviamente eso se califica como una baja moral. Y estos héroes bíblicos de los que hemos hablado y del que vamos a hablar hoy se sobrepusieron ante las debilidades circunstancias y no le creyeron a las circunstancias. Hoy yo quiero que te levantes con fe y que adoptes una actitud positiva. Por eso quiero comenzar con un concepto en el diccionario que dice que la actitud es la manifestación de un estado de ánimo o bien como una tendencia a actuar de un modo determinado. La actitud está dada por la manera como reaccionamos ante una situación. Hay quienes están al acecho de lo malo y como las noticias que ondean por todos lados, bueno, llegan a la mente de esa persona y obviamente pues con su estado negativo todos sus resultados son negativos. Pero hay personas que ante las adversidades y situaciones siempre creen que algún provecho deben obtener. Y yo estoy seguro que ese eres tú. Y si de alguna manera esta palabra va a impactar, sé que te va a levantar, te va a sacar de esa silla o de esa cama o de ese lugar. Y vas a comenzar a pensar, a hacer, a buscar. Pero para ello hay que tener una actitud positiva. Y voy a comenzar con el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Y vamos a leerlo en la Reina Valera 60, porque en los tiempos de Habacuc, que eran 600 años antes de Cristo, específicamente 605 cuando fue escrita, este profeta, o sea, quería que el pueblo tuviera una actitud positiva ante lo que estaban viviendo. Estaba surgiendo una sociedad potente, como eran los caldeos de esos tiempos, y estaba saliendo el reino de Asiria. Pero los israelitas estaban completamente dominados. Y él pedía que creyeran en el Dios, que creyeran en su Dios, que tuvieran una actitud correcta, que pensaran que Él nunca los iba a abandonar. Y cuando vamos a estos dos versículos, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Wow, yo arrebato esta palabra, porque para los tiempos de adversidad en los que estaba viviendo Israel, que este profeta dijera: bueno, mire, así nos dejen sin nada, así vivamos en los peores momentos, así no comamos, así no tengamos que levantarnos sin saber qué vamos a comer, aún así yo me gozaré en Jehová. Y esto ya de por sí, una actitud positiva, obviamente alegra al Señor, lo llena de gozo y de alegría. Y dice: wow, o sea, mis hijos creen en mí, aun y cuando nada de lo que les acontece les favorece. Pero no, ahí vemos fe, ahí vemos confianza, ahí vemos seguridad, que ese Dios está presente en la vida de quienes tienen la actitud correcta. Pero, oye, hermano, porque no es menos cierto que cuando uno ve que algo le falta, o cuando las circunstancias no le favorecen, o cuando pareciera que todo se derrumba,
uno se da cuenta que cree en Dios, ahora uno cree en el poder de Él, es por la actitud con la que uno responde. Oiga, eso tampoco da alegría de un inicio. Ni la reacción inmediata es wow, yupi por lo que estoy viviendo. Pero cuando nos vamos a la presencia de Dios, cuando comenzamos a intimidar con Él, cuando depositamos nuestras cargas en Él, wow, nuestra actitud cambia. Y cambia porque sí. Porque tú le entregas los momentos, esa situación que pudiera estar viviendo con tu pareja, o estás viviendo en tu casa. Hay noticias concurrentes de problemas de pareja y de familia. Ya no se soportan los hijos con los padres ni las parejas. Pero ahora es cuando tiene que cobrar fuerza la confianza en Dios. Y obviamente el pueblo de Israel para nosotros ha sido una señal de lo que Dios ha puesto como testimonio para que luego lo apliquemos o para que emulemos esa manera como Dios quiere que actuemos ante situaciones difíciles. Y en estos tiempos, una persona con actitudes positivas obviamente arroja resultados correctos, resultados idóneos. Y siempre le digo en reuniones, ¿cómo sabes tú que cuando tienes que orar no es cuando tienes que actuar? ¿Cómo sabes tú que cuando tienes que actuar no es cuando tienes que orar? Eso se consigue en la presencia de Dios. Pero una persona con actitudes positivas le vienen los pensamientos correctos y las decisiones que contribuyen a su éxito y a su crecimiento. Y el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15 al 16, nos deja ver que a veces tenemos que dejar de orar para ir a accionar. Hay muchos que están esperando. Y oye, la oración no puede faltar. Pero se necesita el tiempo y el momento de actuar. Porque nosotros vivimos tiempos como los de Israel. En Egipto, Israel vivió el tiempo de la esclavitud. En el desierto, Israel vivió el tiempo del proceso donde tenían que sacarse hasta la mentalidad de esclavo que tenían. Y el negativismo. Y luego venía la tierra prometida, donde ya hacían los que lograron con una buena actitud, ahora disfrutar de las bendiciones del cielo. Pero en este caso, se necesitaba saber en qué etapa estaban viviendo. Esta era una etapa para actuar. Y Éxodo 14, 15, 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Eran tiempos donde había que salir adelante. Y yo sé que hoy mucha gente pudiera estar paralizada cuando lo que debe estar es actuando. Por eso la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Necesitamos una intimidad con Dios. Necesitamos esas madrugadas en la presencia con Él. Necesitamos de hacernos el conocimiento a través de la lectura de la palabra. Pero también necesitamos poner esa fe por obra. Necesitamos desafiarnos. Hace un rato estaba hablando con una hermana y me contentó el saber que encontró su vasija, bueno, en las colas esas con las que se hace para obtener gasolina. Y estábamos hablando de lo que se iba a hacer, de la nada. Pero cuando hay una actitud positiva, siempre hay soluciones.
Me dice la hermana, bueno, ahí hay 500 carros todas las noches. Bueno, algo les tengo que ofrecer. Y yo le digo, se lo vas a hacer, pero de la mejor manera. Pero para ello se necesita actitud positiva. Porque una buena idea en la mente de una actitud negativa es equivalente a nada. Es como una especie de obra muerta. Pero una buena idea en una actitud positiva es una explosión de bendiciones. Hay tanto que hacer en estos tiempos. Hay tanto que aprovechar. Por eso es que nosotros tenemos el favorecimiento, que como hijos de Dios, donde quiera que pisemos, como el Señor le dijo a Jehová, mira, levanta tu vista, todo lo que pisar en tus pies, eso te daré. Así que cuando crees que es para futuro, no, es para ahora. Sí, necesitamos de esa presencia, necesitamos de meternos de Dios, pero ya tiene que el momento donde, como Jehová le dijo a Moisés, ya, no clames más, sal, anda, dirige al pueblo, mira, utiliza la vara. Necesitas que ahora utilices de ese ingenio, que utilices de ese sacrificio, de ese esfuerzo. Pero ¿cómo se logra si no se tiene una actitud correcta? Si no se tiene una actitud positiva. Si no se cree que en las situaciones, en esas situaciones, Dios está. Dios estuvo con Israel en la esclavitud. Fueron azotados. Fueron vejados. Trabajaron, fueron la servidumbre de Egipto. Y ahí estaba Dios. En el desierto pasaron los peores momentos, atravesaron circunstancias. Su mala actitud fue lo que hizo que pasaran 40 años dando vueltas, pero Dios no los abandonó. Como Dios tampoco te abandona cuando estás en bendición. Porque a veces pensamos, por no tener la actitud correcta, que Dios está es cuando en la bendición. No. Dios está en los tiempos de esclavitud. Dios está en los tiempos de proceso. Dios necesita que seas procesado para que administre bien la bendición que te tiene. Dios te necesita con un carácter propio de lo que luego vas a manejar, de lo que vas a hacer. Y le decía a un hermano hace un rato, le decía, hermano, tú sabes que la condición limitada, paralizada, esperando, no agrada a Dios. Dios quiere que te esfuerces, que te sacrifiques. ¿Cuántos han estado trabajando largas horas para lograr un objetivo? Mínimo estás revistiendo tu carácter. Y en el tiempo, en su tiempo, tú cosecharás fruto por tu sacrificio, por tu esfuerzo. El libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 6 y 9, dice así: en ese mismo día el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo al pueblo y a sus capazaces: de aquí en adelante no le darán al pueblo paja para hacer ladrillo como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero los obligarás a hacer las mismas cantidades de ladrillo que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos y por eso levantan la voz y dicen: vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más todavía, que se mantengan ocupados y no hagan casos de mentira. Ahora, si el pueblo de Israel estaba siendo azotado, ¿será que Dios no estaba allí? Claro que estaban, incluyendo que los dedicaban tiempo a adorarlo y a honrarlo y a glorificar su nombre, por lo que esto enfadaba al faraón, al mal faraón, al faraón malo.
lo enfadaban. Y aun y cuando para construir ladrillo les traían paja para que con ellos manufacturaran ese producto, él le decía, no. Oigan, ahora que no les pongan la paja allí, que la vayan a buscar, pero que no me disminuyan el número de ladrillos y hagan lo que trabajen más. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Aun y cuando le colocaron más trabajo, aun y cuando la adversidad fue mayor, aun y cuando los tiempos fueron más difíciles, ellos nunca dejaron de adorar ni de servirle a Dios. Al contrario, en estos tiempos donde no sabemos si mañana comemos, en estos tiempos donde se nos acabó la harina, donde no hay trabajo, es cuando más se tiene que buscar de Dios. Más que en cualquier otro. ¿Usted sabe cuál es la tendencia de una persona débil o de un cristiano débil cuando tiene momentos difíciles de adversidad? La debilidad la expresa primeramente apartándose de Dios o alejándose. Y entran en un estado de letargo, en un estado de malestar, en un estado de indefección. Y la tendencia es o dormir o desfallecer. Y todo se asocia a una mala actitud. Todo. Cuando se necesita en estos tiempos es arreciar en una intimidad profunda con Dios para luego salir en el nombre de Él a emprender. Con una buena actitud se logran grandes cosas. Y si a la buena actitud le agregas que el que Dios esté allí, el temor a Él, el hacer en nombre de Él la actividad que tienes proyectada a realizar, ten por seguro que en su tiempo tú recogerás frutos cuantiosos. ¿Cuánto necesitamos tener una buena actitud? ¿Cuánto necesitamos de llenarnos de fortaleza? Ahora dirá, pastor, no es fácil. Yo no voy a aparecerte con una buena actitud cuando siempre he sido negativo. Y por eso te invito a que busques del Señor. Por eso es cuando te invito a que te metas en la palabra, a que conozcas de testimonios extraordinarios de hombres de esos tiempos y de personeros de estos tiempos que de la nada lograron un todo. Oiga, hermano y hermana, la Biblia hoy más que nunca está viva, más que en cualquier otro tiempo. Los testimonios de la gloria de Dios en sus hijos en estos tiempos son más grandes que en aquellos. Siempre comento que Dios, como inusual que es, busca hijos inusuales. Y una buena fórmula de saberlo es que en los tiempos de crisis, ver un hijo de Dios fructificado, no hay duda de la gloria de Dios, del poder de Dios, pero un hijo con fe, un hijo que se sacrifica, que busca, que toca puertas, que si no le abren las puertas tocan ventanas, se buscan rendijas, insisten, y si se caen se vuelven a levantar. Y a veces pensamos en tanta insistencia que Dios no está en ningún lado. Y Dios lo que está es fortaleciéndonos, como en los tiempos donde Israel estaba en proceso en el desierto. Por eso es que quiero citarte en el libro de Números, donde Moisés envía a los 12 espías. Oye bien, quiero detenerme a reflexionar sobre esta historia,
Él envía a los espías a ver la tierra prometida, a inspeccionarla. Y obviamente, como todos sabemos, van 12, uno por cada tribu, va Josué, va Caleb y van 10 espías más. Porque los únicos nombres que aparecen son el de ellos dos. Creo que no eran ni dignos de que aparecieran los otros 10. Pero todos iban con la misma misión. Todos vieron lo mismo. Todos fueron al mismo lugar. En otras palabras, todos hicieron lo mismo. Pero no todos tuvieron la misma percepción. La mayoría iba con una actitud negativa, 10 iban con una actitud negativa y 2 iban con una actitud positiva, y ahí se marcaba una inmensa diferencia. Y el capítulo 13 del libro de Números, versículo 28 al 33, en la Reina Valera contemporánea, dice: pero la gente que habita, cuando vienen de regreso, ya a dar el parte de lo que encontraron, porque ellos fueron a inspeccionar, dice: pero la gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortalecidas. Además, allí vimos a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan en el Negueb, los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar en la ribera del Jordán. Versículo 30. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Miren lo que sucedió. Cuando los 12 espías llegan a dar el parte, los 10 negativos se inmiscuyen dentro del pueblo, lo que logran influenciarlos negativamente, y levantan en el pueblo, o sea, una opinión en que eso no se podía, porque también Josué y Caleb vio lo mismo, que habitaban, pero no lo valoraron, que era una tierra fuerte, que eran ciudades grandes y amuralladas y fortificadas, que estaban los hititas, los amorreos. Eso también lo vio Josué y Caleb. Pero el 30 dice: Caleb pidió al pueblo que se callara de Moisés y dijo: subamos pues y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Y usted sabe dónde estaba la convicción de Josué y Caleb de querer reaccionar a tomar el pueblo, que no estaba confiando en su fuerza, sino que estaba confiando en la fuerza de Jehová, de la fuerza de Jehová en él, en ellos dos, en Josué y Caleb. Mientras los 10 espías negativos estaban tomando, considerando, eran sus fuerzas, y eso que venían seguidos de nubes de día y de columnas de fuego de noche. O sea, veían en vivo el poder de Dios. Porque cuando se es negativo, ni lo bueno, ni lo milagroso se valora. El versículo 31 dice: pero los que habían ido con él dijeron: no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. ¿Cómo sabía estos 10 espías negativos que ellos eran más fuertes? ¿Acaso se habían puesto a prueba su fuerza? Era un pensamiento que había invadido a ellos. Además, dice el 32, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado, y hasta dijeron: la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. O sea, hasta una fábula encontraron, porque le hicieron saber al pueblo y que esa tierra se tragaban a los habitantes. ¿Será que vieron a la tierra abrirse y chuparse o consumir a los habitantes? Pero cuando se tiene una actitud negativa, cuando tenemos mala actitud, cuando somos maledicentes, todo se parece a lo malo. Absolutamente todo.
Imagínense que pensaban que hasta la tierra se tragaba a los pobladores. Entonces dice, continuamos con el 32, dice, toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes. Son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas y ellos también así le parecimos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tenían hasta un bajo concepto de sí mismos. Hicieron una comparación entre unos gigantes y unas langostas. Y se creyeron menos. Razón por la cual el Señor se enfada. Oye, hermano, si tú piensas que la situación que estás viviendo no es de favorecimiento, hoy te puedo decir que pudieras estar enfadando a Dios. Si en estos momentos te ha invadido el desánimo, si en estos momentos te has paralizado, te has debilitado, tu moral ha caído en el suelo, yo te insto a que consideres esta palabra para que recobres ánimo y para que tu actitud cambie. Porque por esta razón, esos 10 espías fueron consumidos por el suelo, por el fuego. Dios los aniquiló allí mismo. Porque sabía que con hombres y con mujeres con actitudes negativas no iba a llegar a ningún lado. Con un malestar, con todo en contra. Hay gente que se la vive pensando mal. Hay gente que ya avisora escenarios negativos cuando ni siquiera se han presentado. Y hay otros que se atreven inclusive a decir, es que yo soy realista. ¿Cuál realista? Dios vomita a los de actitudes negativas. Dios rechaza a las personas que se dejan impregnar por noticias. Hay otro versículo que dice, sí, nosotros reconocemos que hay uvas, reconocemos que es una buena tierra, pero, y vienen los peros. Sí, ese negocio es bueno, pero mucho trabajo. En una oportunidad compartí con un grupo de hermanos. No voy a detallar, pero cuando conocieron del modelo que seguimos, el modelo de Jesús, lo vio como muy sacrificado. No, eso es muy sacrificado. Eso hay que estar permanentemente, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, trabajar con grupos, trabajar con redes, estar pendiente de la... No, pero es que eso fue lo que el Señor nos llamó. Nos llamó no solamente a ser un evangelista de la palabra, sino también un pastor para guiar ovejas, para saber cómo duermen sus discípulos, cómo viven, para estar pendiente de los estados de ánimo. Pero cuando una persona no quiere ver algo, eso como bueno, obviamente pues su tratamiento es contrario, porque en el fondo nos invade, es un conformismo, una tranquilidad y una aparente paz que al final no termina en nada bueno. Por eso es que yo pido que donde tú estás tienes que levantarte de ánimo y creerle a Dios. Hay una promesa sobre tus hombros de grandeza. Si solo sí con Él sales a desafiarte. Si solo sí con Él sales a sacrificarte. Si solo sí con Él sales a esforzarte. Por eso te quiero dejar esta palabra que está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5 al 7. Y es para ti. Levante su mano y diga conmigo, esta palabra es para mí. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y la voy a impartir allí.
Josué capítulo 1, versículos 5 al 7, dice: mientras vivas, mientras tú vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Y vuelvo a decir, nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y el versículo 9 de ese libro de Josué capítulo 1 dice: escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Qué promesa! Aquí mismo siento la presencia del Espíritu Santo, porque Él dice que no te abandonará, que estará contigo en todo momento. Y si por un lado te haces a las leyes divinas, a las sagradas escrituras, si lo buscas y lo acompaña con sacrificio, con esfuerzo, con valentía, Él estará contigo para donde quiera que vayas. ¡Wow! Palabra de vida. Así que levántate, ponte de pie y levántate con fuerza a decir: yo a partir de ahora me voy a esforzar. Yo me voy a sacrificar porque sé que Jehová Dios está conmigo. Porque sé que su Espíritu Santo no me va a abandonar. No sé cuánto tendré que sacrificarme. No sé cuánto tendré que esforzarme. No sé cuánto tendré que hacer, pero yo salgo adelante porque Jehová Dios va delante de mí como poderoso gigante. Levanta tus manos, porque la presencia del Espíritu Santo te va a tocar allí. Vas a cobrar un ánimo. Vas a comenzar a levantar tu actitud. Vas a comenzar a hacer a un lado ese malestar que por tiempo te tiene paralizado o paralizada. Vas a comenzar a creerle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo en tu presencia a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, yo quiero ministrar una unción de fortaleza, pero también de sacrificio, Señor, y de valentía, Padre Santo, para que tus hijos salgan a partir de hoy a desafiarse por cosas grandes. No hay limitaciones para los hijos de Dios. Lo que hay es sacrificio, esfuerzo. Ya vamos a salir de esta paralización. Vamos a salir adelante. Vamos a crear. Vamos a innovar. Vamos a multiplicarnos. Toca al Espíritu Santo. Llénalo de tu poder. A partir de este momento se abre la mente, Señor. Y se levantan, Señor, hombres y mujeres a creerle por cosas grandes. Van a fluir ideas. Van a fluir emprendes. Van a fluir proyectos que se van a materializar, Señor. Tócalo, Espíritu Santo. Llénalo, Señor. Eres tú, Señor, allí. Hoy quiero en esta hora, antes de finalizar la palabra, que los que hoy por primera vez están viendo una palabra, esta palabra, o han ido o no han ido a una iglesia, o quieren, vamos a hacer la confesión de fe.
Levanten la mano todos, digan conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he sido pecador, por lo que me arrepiento de todos los pecados. Te pido perdón de lo que he hecho. Te pido, Señor, que me aceptes, Señor, en esta hora. Quiero que seas, Padre, que me escribas en el libro de la vida. Que a partir de este momento, Señor, tu Santo Espíritu sea conmigo. Y el día que yo parta de esta tierra, yo vaya a tu diestra. En el nombre de Jesús decimos todos: amén. Dios los bendiga rica y abundantemente.